Hola, buenos días. Hablemos de libros. Hoy me vais a permitir que me salga un poco de la temática que he venido trayendo en estos primeros vídeos, que han sido pues de la retroinformática y tecnología. Y hoy vamos a hablar de otros asuntos que me interesan también. Bueno, ya me iréis conociendo poco a poco y veréis que a mí me interesan un montón de cosas, pero me gusta mucho también la historia y me gusta mucho los temas militares y lo que voy a traer hoy aquí pues son unos libros de historia militar de España y una historia que no conocemos del todo bien porque pues aquí vivimos un poco a espaldas de nuestro pasado y presente africano. Nosotros se nos olvida muy a menudo pues, que las Islas Canarias son islas africanas. Yo creo que la gente no tiene esa idea en la cabeza cuando piensa en las Canarias, piensa en pues eso, que si una hora menos en Canarias, que si la playa, que si tal, pero no pensamos en que eso son islas africanas y que tenemos que tener ahí desplegados Eurofighters y F-18s para garantizar el tráfico aéreo entre Europa y las Canarias y lo que pasa por allí, porque cuando no tenemos eso, pues pasa a lo mejor como ocurre en Somalia, que eso, hay piratería y hay de todo, y entonces pues tenemos un componente africano y la frontera con África no es... no tenemos un mar, tenemos frontera directa, porque tenemos dos ciudades allí, españolas, Ceuta y Melilla. Y bueno, pues yo creo que para la enorme mayoría de nosotros pues se nos olvida muy a menudo, no pensamos demasiado, lo mismo que tampoco pensamos en Portugal. A ver, igual estoy generalizando, ¿vale? Pero, en fin, al lío. Tenemos un pasado del cual todavía nos queda mucho. En África, bueno, estamos aquí una presencia de cientos de años que es toda reconquista y demás. Y al final, bueno, pues como digo, teníamos ahí unas ciudades, unos territorios. La historia de cómo se adquirieron, pues el caso de Ceuta y Melilla, yo creo que llevan siendo 500 años españoles. Y luego, pues cuando se hizo todo aquel reparto a finales del 19, principios del 20, que se hace un reparto aquí nos vino los europeos un poco en gana de África, pues a España le cayeron unas migajas y esas migajas pues eran tremendas. Se nos concedió pues unos territorios montañosos al norte de África que son pues los protectorados españoles, aparte de Ceuta y Melilla. O sea, realmente teníamos ahí bastantes territorios y demás. Y bueno, pues aquí estos libros que tengo por aquí, pues que es, bueno, pues eso, ¿no? Enfrentamiento en el Sáhara Occidental, ¿no? Pues aquí hablan de las luchas de liberación de los años 60, 70 y vienen de antes, en los cuales, bueno, pues está la Fuerza Aérea Española y cuentan pues cosas, pues en fin, de cómo fue nuestra salida de allí, del Sáhara, en el 75, ¿vale? Pues cómo ya se fueron y los militares se llevaron hasta nuestros muertos de allí. O sea, cuando ya nos fuimos del Sáhara español, pues era ya sabiendas de que posiblemente pues no íbamos a volver por ahí y nos trajimos a nuestros muertos con nosotros de vuelta aquí a España y tal. Este libro de aquí, luego os pongo referencias de todo, pues no sé ni cómo lo encontré, porque yo creo que estaba hasta descolocado en la librería donde lo localicé, el Sáhara Español, el último reemplazo, Javier Gasó, con prólogo de Juan Eslava Galán. Es una maravilla de libro, es sólido, tiene un papel maravilloso, pero al mismo tiempo se lee muy bien. Y es todo pues de lo que hemos conocido por algunos familiares nuestros, ¿no? La
las famosas milis aquellas, que el que no tenía enchufe, porque esto funcionaba un poco así, pues el servicio militar, pues te tocaba hacerlo allí, ¿no? En el Sáhara español, pues hasta el 75 era relativamente fácil. Todos hemos tenido familiares que no les tocó hacer el servicio militar allí en Sáhara español. Y entonces, bueno, pues eran unas milis, en fin, de mucho cuidado. Aquí, bueno, pues en este libro, la verdad es que el material gráfico es maravilloso. El autor pues ha recogido aquí, bueno, pues una enorme cantidad de fotografías, postales, recuerdos, anécdotas. Está fenomenal el libro. Bueno, pues eso, cómo eran las radios, cómo eran las llamadas de teléfono, cómo era la correspondencia, los test que se tomaban, las maniobras y bueno, y nuestra abrupta salida. Si os interesa, decírmelo y le dedicamos un tema a fondo. Mira, lleva planos, lleva aquí de todo y bueno, y sobre todo pues nuestra triste y precipitada salida de allí. Pero no es de estos libros, que ya hablaré de tema militar y demás, de lo que quería hablar hoy. Os quería hablar de un libro fantástico, que está aquí gracias a un gran amigo mío, Francisco José Serrano Simón, Paco, amigo Paco. Lo que ha hecho aquí es reunir, editar la guerra que vivió su abuelo, el servicio militar, que se convirtió en una guerra atroz, que se convirtió en un cautiverio tremendo de su abuelo, que fue prisionero de Abdelkrim allá en 1923. Y se pasó una guerra de mucho cuidado y un cautiverio terrorífico. Entonces yo pues conocí a Paco hace ya 20 y pico años. El primer día de trabajo aparecí por ahí con mi traje de boda, me fui de viaje de novios y volví y con el mismo traje me presenté en el trabajo. Y ahí conocí a Paco y nos hicimos amigos y ya me empezó a contar muchas veces, pues hablábamos y tal, y me contaba pues anécdotas de su abuelo, ¿no? De la guerra que había pasado y de cómo las había pasado canutísimas. Estamos hablando de que a principios del siglo XX, pues estas milis de las que hablaba antes, aquí en este otro libro del Sáhara español, pues estas milis eran tremebundas y además eran profundamente injustas, porque lo que pasaba era que tú tenías entre 2.000 y 5.000 pesetas, que no sé el cambio, podría ser ahora una cantidad de dinero muy importante. Imagínate, 5.000 pesetas de hace 100 años. Pues resulta que tú te librabas, ¿no? A lo mejor por 2.000 pelas te librabas de ir a África y te mandaban a un destino más amable, y por 5.000 pelas ya te librabas de la mili, ¿vale? Estamos hablando, 5.000 pesetas pues serían, que serían 30 euros actuales, ¿vale? Pero es que ahora seguramente esas 5.000 pesetas a principios del siglo pues era una fortuna. O sea, estamos hablando que los sueldos eran de pesetas sueltas, ¿vale? Entonces 5.000 pesetas pues a lo mejor es que valdría ahora pues, lo que sea, lo que cueste un coche o una cosa así. Entonces pues los que no tenían dinero, y el abuelo de Paco era un señor humilde, un señor que no pudo estudiar, que apenas pues sabía escribir y las 4 cuentas, como tantos de nuestros abuelos, pues no era herrero allí en Vallecas, y cuando le llegó su turno, pues le mandaron a África. Entonces pues llega a África en 1921. Paco, perdóname si lo estoy contando mal, un día te vienes por aquí, por mi canal, este es tu canal, y nos lo cuentas bien. De hecho, me gustaría que contases un día cómo hiciste todo esto, cómo fue todo el proceso de encontrar las memorias de tu abuelo y editarlas y demás. Pero bueno, intentaré contar lo mejor que pueda. Entonces,
no tenía esas 5.000 ni esas 2.000 pesetas y se fue a servir a la patria al Sáhara español. Y entonces pues llega por ahí en 1921, que bueno, pues son años muy movidos. Allí estamos hablando de que en 1921 es el desastre anual. O sea, bueno, esto también nos coincidió con la pandemia y tal, pero vamos, aquí hemos tenido una serie de aniversarios que ni se han, bueno, no celebrado, porque celebrar el desastre anual, ¿no? Pero ni se ha apenas recordado el tema ni nada. O sea, se ha pasado de puntillas por encima de este episodio como tantos otros. Bueno, pues llega en 1921 a hacer su mili allí a África, cuando acabamos de tener pues una derrota en la que mueren 18.000 soldados españoles y 11.000 son apresados, y además mueren pues seguramente en gran parte por la corrupción, porque resulta que las armas pues no eran tan buenas como tenían que haber sido, directamente no había, porque se habían vendido, porque en fin, tantas cosas, ¿no? Que ocurren, y entonces pues resulta que los soldados iban ahí en precario y se tuvieron que enfrentar con un enemigo muy motivado que quería recuperar pues lo que consideraban lo suyo, y ya digo que esto es una catástrofe bestial, 18.000 muertos. Y en ese contexto de guerras brutales en las cuales pues están allí luchando en ese momento pues los generales Queipo de Llano, Franco y demás están ahí en ese momento defendiendo a la nación, defendiendo esos territorios, y con lo que tienen, con lo que pueden. Y entonces en ese contexto, digo, aparece el abuelo de Paco, aparece Manuel Serrano Torremocha, herrero de Vallecas, pues que le llaman a la mili, le dan una instrucción muy rápida. Esto lo cuenta aquí en el libro, bueno, esto, y se va para allá, en tren. Entonces es súper interesante el libro porque, bueno, pues te cuenta cómo se viajaba en esa época y sobre todo cómo viajaba la gente normal. La mayoría de la gente en aquella época, bueno, pues viajes de días, trenes precarios, barcos de aquella manera y demás, como, bueno, pues entonces, pues cómo llega allí, como con todo el entusiasmo, pues le dan su arma, bueno, pues y empieza a contar pues su vida allí, en África, cómo se adapta al tema, bueno, y ya las escaramuzas que se producen ahí continuamente, y los muertos que se van sucediendo y demás. Y bueno, aventuras amorosas, aquí pasa de todo. Y resulta que cuando ya están en Navidades de 1923, o sea, estamos hablando hace justo 100 años, ¿vale? Y se van a descansar a Ceuta y demás. Bueno, total, que le faltaba, a Manuel Serrano le faltaba, creo que 15 días, una cosa así, para licenciarse y volver a Vallecas y continuar con su vida, ¿vale? Y cuando le faltan esos 15 días, hay una escaramuza, mueren varios soldados y atrapan a muchísimos otros y cae prisionero de los moros. Manuel Serrano Torremocha cae prisionero y se come, cuando ya le quedaba, llevaba ahí 2 años, ya iba casi a terminar, y se come ahí una ruina. Les llevan de un lado para otro, bueno, a los oficiales directamente les pusieron ahí a cavar un pozo y ya nunca más se supo de ellos, pues los tiraron dentro, ahí los mataron, los trataban como perros, no les daban de comer. Y Manuel se salvó porque, claro, les veía, esto era una situación en la que tenían allí pues muy, muy precaria, todos, pero los moros tanto más. Entonces pues tenían unas herramientas súper precarias y tal, y claro, don Manuel era herrero, tenía conocimientos de la metalurgia, y entonces pues esos conocimientos le permitieron, bueno, pues le hicieron útil
allí y les empezó a enseñar pues cómo arreglar sus herramientas y demás. Eso es lo que le permitió sobrevivir y tener sus hijos y su nieto, que es un gran amigo mío, como digo. Y entonces, pero vamos, es una historia terrible de maltratos, de fugas, eso se hace una serie en Netflix y lo petan. O sea, lo que pasa es que seguramente, pues no, el clima, en vista de las cosas que ponen en Netflix, seguramente le darían la vuelta y todo. Bueno, no, que me lío. Total, que bueno, pues al final tuvieron que pagar un rescate y se libró, pero que se estuvo, pues no sé la cantidad de años exacta, no recuerdo ahora mismo de cabeza, pero que se pasó un par de años mínimo en unas situaciones absolutamente terribles allí pues, prisionero, y se libraron poquísimos, se salvaron muy poco. Me parece que les atrapan en 1922 y me parece que estuvo 4 años más allí prisionero. O sea, me parece que hasta 1926 no volvió. Lo que tenía el pobre hombre por delante. Luego, vamos a pensar que luego de aquella, nosotros aquí pasamos de monarquía, república, a guerra civil, la de Dios. Pero en fin. Y entonces, pues me encantan este final de Paco. Aquí, bueno, me encanta el final del libro. Bueno, aquí he hecho un spoiler. Estaba mirando, tengo 2. Estos son los privilegios de conocer al autor. De hecho, tengo 3, porque tengo el digital, se lo compré, y sin saber que Paco me iba a regalar el de pasta blanda y el pasta, el de tapadura, el de lujo, el premium, el deluxe. Bueno, entonces pues no quería dejar terminar esto sin leer. Bueno, pues dice: después de haber sufrido cautiverio, tuve la suerte de encontrar una buena novia, en la actualidad mi esposa, y he sido muy feliz en mi matrimonio con mis 4 hijos. Y así termina, de su puño y letra, este relato tremendo, muy duro. Tengo que decir que me sorprende, para todo lo que pasó, don Manuel, no habla con rabia, no habla con odio, es tremendo la normalidad con la que habla de una situación que, vamos, yo, en fin, me sorprende, me dice mucho de lo bellísima persona que debió ser este buen español. Pero lo que cuenta no se muerde la lengua, o sea, lo que cuenta es tremebundo de tal, ¿no? Aquí tenemos la foto de cuando llega, que bueno, llega prácticamente muerto allí a Vallecas, pero todavía, pues, me alegra deciros que don Manuel pues vivió hasta el año 82. Parece que nació por aquí lo tengo, nació en 1900 y vivió hasta 1982, ¿vale? Quiero terminar leyendo las palabras de mi amigo. Bueno, entonces la historia en realidad de cómo este libro es posible. Bueno, pues Paco luego ya, pues él jugaba con su abuelo, lo típico, pero no se hablaba demasiado de este tema, ¿no? Quizás pues alguna vez se lo mencionaba y tal. Una vez ya falleció su abuelo, Paco ya crece, y un día pues encuentra unas notas manuscritas, empieza a leerlos, y su sorpresa es encontrarse con la historia de su abuelo, de su puño y letra. Vale, voy a leer aquí las palabras finales de Paco, me vais a permitir, porque a mí me parecen muy emocionantes. Manuel falleció a los 82 años de edad, teniendo 4 hijos: Agustín, Isabel, José Luis y Francisco, los cuales dieron a Manuel 8 nietos, entre ellos yo, hijo de Rosa Simón y Francisco Serrano, que desgraciadamente no pudo ver culminada la obra de su padre al fallecer en 2006 a los 69 años de edad por cáncer. Para mí ha sido un orgullo conocer esta parte de la vida de mi abuelo, que no tuve la oportunidad de escuchar de viva voz al fallecer cuando yo tenía 4 años, aunque recuerdo los días con él en mi baúl de juguetes. He tenido la oportunidad de ver en otros escritos el nombre de Manuel Serrano Torremocha, lo que denota que fue un personaje recordado y querido por sus hermanos de penas.
Ha sido un descubrimiento leer este escrito y ha conseguido hacerme llegar el compañerismo, la camaradería, la unión que regía entre los españoles humildes que compartieron esta desastrosa vivencia en esta época y que desgraciadamente tuvieron que vivir también después en la Guerra Civil Española. Por el recuerdo de todos y cada uno de los soldados españoles de África. Un abrazo, compañeros. Cuidaros mucho.